Josué, en su capítulo 24 y su verso 15. Josué, en su capítulo 24 y su verso 15. Y la palabra de Dios dice en esta manera: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses a quien servaron a nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová solamente. Honorables y distinguidas personas, tanto hombres como también mujeres, ambos en la presencia del bendito Señor. Amigo, gracias a Dios, en la presencia del bendito Salvador, como también por este lado, Inquiman querer cuántas personas como señoritas, necesitado del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Antes que entregar ese otro mensaje del Evangelio, una vez más, amigo, con todo mi corazón, en suplicar la atención de persona, porque la Biblia Gualazán dice: cuando el Evangelio van a anunciar, amigo, es una gran batalla. Dice que el enemigo del Evangelio, también persona, cota ori contrario cuando el Evangelio van a anunciar. Es por esa causa, amigo, siempre cada predicador, siempre que van a suplicar atención. Y la palabra de Dios, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis. Con la ayuda del bendito Señor, el tema de este mensaje es escoger, amigo. Esta vez un día, Josué, amigo, el pueblo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis. Yo sé que cuántas personas, Kichomam, Inkiman, amigo, que cuántas personas cada vez anunciar el Evangelio, que el Evangelio me gusta, pero todavía van a llegar tiempo, el Señor, todavía, amigo, un hombre escoger, amigo oyente, un día el Josué, yo presentar ante los pueblos, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Esta vez, amigo, vamos a ver que la Deuteronomio, la palabra de Dios. Si es cierto, amigo, el Señor va a presentar estas palabras, amigo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Amigo, el corazón, y si mal te parece servir a Jehová,
el Señor te presentará, amigo oyente, hoy dos opciones, amigo. La Biblia dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Deuteronomio, en su capítulo 30 y su verso 19, el amplio amigo, la palabra a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Amigo oyente, el Señor va a presentar estas palabras, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Pero el consejo del Espíritu Santo es: escoge la vida para que viva tú y tus hijos. Amigo oyente, la corazón, un día Josué, yo que el pueblo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. El consejo del Espíritu Santo corazón, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Persona, un padre de familia, perdido ante tu familia, el Señor del corazón escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Como un día Josué, yo veis que el pueblo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta vez, amigo oyente, digan pensar estas palabras que yo he hecho tiempo. ¿Cuántas personas, amigo, que van a escoger lo malo? Oiga bien, amigo, persona a la distancia, donde puede alcanzar río potencia, los aparatos instalados. ¿Cuántas personas hoy que van a escoger lo malo? La Biblia dice, amigo, escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Pero vamos a ver si es cierto el ser humano que van a escoger lo malo, amigo. ¿Será que es cierto o no es cierto? Que la ven brevemente. Isaías en su capítulo 5. Isaías en su capítulo 5 y su verso es el 20. La Biblia dice, Isaías en su capítulo 5 y su verso es el 20. Ay de los que es malo dice bueno, y lo bueno malo, y hace luz tiniebla, y la tiniebla luz, que pone lo amargo por lo dulce, y lo dulce por lo amargo. Chitanque persona, amigo oyente a la distancia, si lo hecho la santa, sagrada escritura, que se van a imitar para que es mismo que ya cuenta que yo cochabec a pase de la bendita para el Señor. ¿Cuántas personas ya hace tiempo que van a escoger lo malo? Porque causa, amigo, la Biblia dice, segunda a los Corintios, en su capítulo 4 y su verso 4, porque en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no resplandezcan la luz del Evangelio y la gloria de Cristo. Porque causa, amigo, cuántas personas ya hace tiempo que nunca jamás que van a resplandecer como es el Evangelio, amigo. Pero, amigo oyente, tiene un causa
del motivo porque causa, amigo, la violencia en los cuales que el Dios que se llama Satanás, porque la Biblia dice el Dios con un B minúscula representa o significa a Satanás, amigo oyente. Cuando un B de mi mayúscula habla del bendito Señor, pero el contrario no, amigo oyente. La Biblia dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, amigo oyente. Es por esa causa cuántas personas, cuando el Evangelio se anuncia, las buenas nuevas de salvación, cuántas personas aquí vi, amigo, en el infierno, pero amigo oyente, al fin un día la gente lamentará, pero sería tarde. Pero la Biblia dice, ¿será que es cierto, amigo oyente? ¿Cuántas personas? Porque causa, amigo, porque causa la chihad y shoki, hecho el tiempo que todavía que el Señor ya le decía, cuando el Evangelio se anuncia, cuántas personas realmente ven a lo lejos, o cuántas personas que chapleo onir, guariwaram, amigo. Es el trabajo del diablo mientras el precioso mensaje de Cristo pasa. Pero esta vez, amigo, el Señor hoy presenta a dos opciones, amigo oyente: la vida y la muerte, al cielo, al infierno, amigo oyente. La Biblia dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Señorita, por este lado, la Biblia dice, y si mal te parece servir a mi Dios, escogeos hoy a quien sirváis. Si te parece, si te parece bien servir a Satanás, a un mundo lleno y cargado de maldad, amigo oyente. La Biblia dice que el diablo que se llama Satanás ha engañado a cuántas personas. Pero ¿sabes por qué? La respuesta es, amigo, un día cuántas personas se va al tormento que se llama al infierno. Allí lamentará la gente pecadora, le dirá a Satanás, le dirá, amigo oyente, Satanás, me engañaste. La respuesta es el diablo, amigo oyente. Señorita, por este lado, la respuesta de Satanás, a mí, ¿qué le importa, amigo oyente? ¿Qué respuesta tan impactante? ¿Verdad que sí, amigo? La respuesta de Satanás, el diablo, así te responderá cuando rachi, cuando risho, cuando endurecer lo alma ante el Señor. Nada dice, ¡ay! De los que malo, que dice bueno, amigo oyente, ¡ay! De los que malo, que dice bueno, amigo oyente. Cuántas personas kakibi ut cherikash irikash kakibi cheri ut ikikoho riki rika, amigo oyente, irika kakibiche arekiwari ikibiche aresal are luz o el lugar que arequilla tiniebla, que haré obscuridad, lo que es la luz, amigo oyente. Entonces, ¿cuál es la luz? La Biblia dice, Cristo era luz, amigo. Cristo era luz que alumbra a todo hombre, a toda mujer que se acude ante el bendito Señor. Vamos a ver en brevemente otro versículo de la bendita palabra del Señor. Vamos a ver un día la gente que van a escoger lo malo, amigo oyente, que el Evangelio Santo, el apóstol de Mateo, en su capítulo es el 27 y su verso es el 21. La Biblia dice, un día un gran multitud que van a escoger, amigo oyente, lo que es malo, chitan que persona. Pero esta vez la Biblia dice,
un día Josué, él se presentó ante el pueblo y él dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Ahora, amigo, a ti te digo, amigo oyente, la respuesta hoy, la chica de escoger, que la persona, que la el Evangelio Santo de Mateo, en su capítulo es el 27 y su verso 1 en adelante, la dice: y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? A ellos, amigo oyente, la Biblia dice: y él respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barabás. Amigo oyente, el 22 dice: Pilato dijo: que pues haré de Jesús, llamado el Cristo. Todos dijeron: sea crucificado. El verso 23 dice: el gobernador dijo: pues qué mal ha hecho. Oiga bien, amigo oyente, un día cuando el bendito Señor, yo sé que a tu amigo Atón, un día el Hijo de Dios dejó su trono, su alabanza en el cielo. Porque causa, amigo, porque causa a cada vez, amigo, que meditar al bendito Señor, porque causa el Hijo Santo de Dios dejó su trono en el cielo. Si en el cielo, amigo oyente, un bella mansión donde sus calles son de oro y el mar son de cristal. Qué bello esa mansión, pero porque causa, amigo, el Hijo Santo de Dios dejó ese trono al ver la condición al ser humano andando perdido delante de la vista ante el bendito Señor. La Biblia dice: la vida del mundo perdido, más como los ríos rumbo al mar, hacia nuestra vida en el infierno. Nuestros pasos agigantados a un camino equivocado. Es por esa causa un día el Hijo de Dios dejó su trono, su alabanza en el cielo, y un día en este mundo, hasta un día Cristo, amigo oyente, vino a aparecer, vino a morir, pero ante todo, un día Cristo, amigo oyente, fue presentado, fue comparado, amigo oyente, a un hombre criminal, a un hombre malo, amigo oyente, a un hombre santo, amigo oyente. Como se envía al bendito Señor, un hombre malo y un hombre santo, amigo oyente. Un día el gobernador dijo a la multitud, se presentó a mi bendito Señor con hombre malo, amigo oyente. Un día el gobernador, él dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Amigo oyente, todos dijeron: amigo oyente, a Barabás. Amigo oyente, suéltalo a Barabás, que sea Barabás, sea libre en su prisión. Ahora Jesús sea crucificado. Amigo oyente, la gente escogió al bendito Señor para que fuese crucificado. La gente escogieron a Barabás, y a Barabás era malo, era un hombre malo. Pero esta vez, amigo, en el nombre del bendito Señor, antes de entregar ese mensaje, quiero hacerle una atenta invitación exclusivamente por este lado, amigo oyente, sin lugar a duda. ¿Cuántas personas amigo oyente? Yo sé que sí, amigo oyente, la vía corazón. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, a Satanás, a mi bendito Señor. ¿Te gusta ir al infierno o al cielo? Si al cielo, el Señor, Él está aquí y te llama, amigo oyente. ¿Quieres servir a mi Señor? Yo sé que sí, y si lo quiere, ven, levántate, no tenga miedo, sin vergüenza. Cristo salva, Cristo rompe las cadenas, señorita, por este lado, acá, adelante, en medio, hasta allá atrás. Yo sé que sí. ¿Cuántas personas hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición? Oye bien, amigo, ¿a cuál usted
escoge hoy la vida o la muerte, al cielo o al infierno. Señorita, por este lado, quiere ir al cielo o al infierno. Si al infierno, un lugar tremendo, un lugar que se llama prisión de obscuridad. Quiere ir al cielo, ¿verdad que no? Quiere ir al cielo, quiere ir al cielo, ¿verdad que sí? Y si lo quiere, ven, el Señor te llama, el Señor te invita. Mi tiempo está por terminar, y si hay una persona que aprovechar ese tiempo de oportuno, el Señor te ha dado, amigo, el Señor, Él está aquí y te llama. ¿Te gusta, mi Señor? ¿Verdad que sí? La Biblia dice, un día el gobernador se presentó, él dijo, y si, oiga bien, amigo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? ¿Al Señor o a Barrabás? Un día la gente le dijeron a Barrabás que sea libre en su prisión, y a Barrabás, un hombre malo, y a Barrabás que representa a Satanás. A Barrabás, amigo oyente, un día las personas le gustaron a Barrabás. Y a ti, amigo, ¿qué respuesta me va a responder en esta preciosa noche? Oye bien, amigo, la voz del bendito Señor es el Señor que está haciendo esa gran pregunta, amigo oyente. Dice, y si mal os parece servir a mi Señor, amigo oyente, señorita, por ese lado, el Señor, Él está aquí, el Señor, Él está aquí, amigo oyente, el Señor, Él llama, el Señor, Él pita, amigo oyente. Un día Cristo fue llevado, un día Cristo, amigo oyente, un día Cristo, el Hijo Santo de Dios, la gente comenzaron a azotar a su santo cuerpo, al bendito Señor. La Biblia dice, le pusieron una corona de espina, amigo oyente, como se mira a mi bendito Redentor para salvarte a ti. Sangre corría en su mejilla a causa de tu pecado, amigo oyente. Un día Cristo, la Biblia dice, cargando una cruz, salió a la puerta del juicio. Un día Cristo, alabanza que nosotros cantamos, y el frase del himno que dice, andando y llorando, la que lleva la preciosa semilla. Un día mi Cristo llegó hacia aquel lugar llamado Calavera. Un día Cristo, amigo oyente, fue clavado, sus santos manos como también sus santos pies. Un día Cristo fue levantado en lo alto. El evangelista Marcos, él dijo, era la hora tercera cuando le crucificaron. Un día Cristo, amigo, a tu Redentor, Él estaba colgado en ese madero, y el Señor te dice, mirad y ved si hay dolor, como mi dolor que me vino, amigo oyente. El Señor te dijo esas palabras, es que el Señor te quiere salvar, amigo oyente. ¿Cuántas personas hoy diciendo? ¿Cuántas personas aquí vi? Un día Cristo fue clavado en ese madero, en forma así, pero no es así, amigo. Un día Cristo fue clavado, sus manos extendido, que significa el Señor salva, el Señor, Él está aquí, amigo oyente. Mi Cristo muerto ya en ese madero, Él dice, un nuevo soldado se acercó con su lanza, Él le abrió el costado, donde al instante derramó ese rojo y fuente manantial. Un día Cristo fue quitado en ese madero y fue enrollado en una sábana y fue sepultado en un sepulcro nuevo. Pero gracias a Dios, porque Cristo resucitó al día tercero. Cristo, amigo oyente, al día 40, antes de descender en los cielos, fue afuera de los Betania. Un día Cristo dijo a los suyos, vaya por todo el mundo, anuncio el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no será condenado. Ahora Cristo ascendió a los cielos. Él dijo, voy y vengo, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántas personas aquí vi? Porque Cristo no ha venido. Si Cristo, Él dijo, porque aún un poquito, ese poquito ya se acabó. ¿Cuántas personas aquí vi? Verdaderamente Cristo ya nos, ya sachan, ya yo sachan, que charachijam,
pero al contrario no, es que Dios, amigo, es Dios lleno de amor, es que Dios amplio en perdonar, amigo oyente que está con nosotros. El Señor te sigue llamando en esta noche que quieres descubrir más. El Señor, verá que sí, toca creer, siga igual, ya te toca, amigo, que hay da pena, ya mismo, pasilla, a la hora del día, si más valor, chave, capete en ese santo lugar. Ella dice, si de allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallará, te buscaré con toda tu alma, en el nombre del bendito Señor. Señorita, por este lado, verdad que Tom, como es el Evangelio, como es el bendito Señor, amigo, señorita, por este lado, el Señor, Él está aquí, a cual usted escoge hoy la vida o la muerte, al cielo o al infierno, a Cristo o a Satanás. El Señor, Él está aquí y te llama al bendito Señor. Un día murió por ti en el madero, ¿verdad que sí? Acepta al Señor, ¿verdad que sí? Si lo acepta, el Señor te llama, el Señor te invita. Yo sé que sí, tu corazón se acelera, mal acostumbrado. Es que el Señor te llama, es que el Señor te invita, amigo, por este lado. El Señor te sigue llamando. Yo sé que sí, cuántas personas te van a sentir ese toque, el llamado, el bendito Señor, amigo oyente, que aguanta más endurecer tu corazón ante el bendito Señor. Mi tiempo está por terminar. El que aprovecho, y el que no se va a quedar llorando para su casa, como hizo aquellas personas, golpeándose el pecho, regresando para su casa. Yo sé que sí, cuántas personas en el cachorro van a sentir ese poder, el llamado del bendito Señor. El Señor está aquí y te llama, al oyente, ya no endurezca más tu pobre corazón. El Señor, Él está aquí y te llama. La Biblia dice que os he puesto delante la vida, la bendición y la maldición. Amigo oyente, el Señor, Él está aquí, sin lugar a dudas. Cuántas personas necesitadas del Evangelio, de la gloria de Cristo, y si lo hay, venga, amigo. Bueno, señores, mi tiempo está por acabar. El que aprovechó, y el que no se va a quedar por ese delito en su pecado. Bueno, amigo, cuando lo hizo un día, el que que haya cuenta ante el bendito Señor. Cuando el Señor te pregunta, bueno, señores, a responder ante el Señor, a anunciar el Evangelio en aquel lugar. Pero esta vez, un día, te pregunta, chaval, amigo, has que responder cuando Cristo te pregunta, chaval, del Evangelio, ¿verdad que sí? Dice que en un lugar que se llama Tono Blanco, en ese lugar ya nunca jamás existe esa mentira. Usted un día dirá ante el Señor, Señor, yo escuché, pensé que era mentira, pero un día el Señor te responder, mis ojos no te perdonará, ni tendré misericordia a ti. Ángeles, átalo de pies y manos, lánzalo al granado de fuego. Así le merece, amigo oyente, que del infierno, ¿verdad que no? Que al cielo, y si quiere ir al cielo, ven, el Señor te llama, el Señor te invita, ven, amigo, no endurezca más tu corazón se acelera, tu corazón se palpita, mal acostumbrado. Señorita, por este lado, hasta allá, atrás, verá que sí, siente ese poder, el llamado, el bendito Señor. Bueno, señores, el que quiere aprovechar, el que aprovechó, y el que no. Pero cuántas personas aquí vi, si hubiera el predicador ha tardado tan siquiera un segundo más, yo acepto al bendito Señor, amigo oyente, que una invitación general ante hombre, como también señorita, por este lado. Y si alguien ven, ella dice, un día Cristo se puso en pie. Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bueno, señores, aprovechó, amigo oyente, el que aprovechó, y el que no, se va a quedar llorando para su casa. Y si Cristo hoy viniera de las nubes, nunca jamás que te excusa, amigo oyente. Bueno, persona, en ese momento, en ese instante, yo chisque que el Señor jamás y nunca se chanchue, que solamente la sangre, el bendito Señor que derramó allá en el madero, ella, la que te limpia tus pecados, y que el Señor bendiga
sus palabras.